Job capítulo 38, estaremos leyendo allí los versículos 1 al 12. El libro de Job, considero yo que es el libro que mejor ilustra la soberanía de Dios. Luego vamos a hacer un pequeño recuento, por qué decimos esto de este libro. Así que, por favor, leemos Job capítulo 38 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Oremos al Señor. Soberano Señor y Padre bueno, gracias te damos, porque estamos aquí con un propósito que tú conoces, Señor. Y qué bueno saber que tienes cuidado de nosotros. Queremos, Padre, abrir nuestros corazones y ver en tu palabra aquello que necesitamos saber para vivir la vida que a ti te agrada. Por eso rogamos ahora que bendigas este tiempo, uses tu palabra, Señor, y nos permita no ser simples oidores, sino más bien hacedores. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo con nuestra Reina Valera del 60, la palabra soberano como tal aparece 5 veces. En Job capítulo 31 aparece allí Dios soberano. Luego en Hechos capítulo 4, versículo 24, en una oración que hicieron los discípulos, tiempo de persecución, dijeron: soberano Señor. También Pablo dice en Timoteo: solo soberano. Más adelante Judas dice: el único soberano. Juan en Apocalipsis dice: el soberano de los reyes de la tierra. Quizás en otra versión aparezcan más, pero en nuestra versión 5 veces. Ahora, ¿quiere dejar dicho esto? Que aunque no aparezca la palabra soberano en otros textos, no se está hablando de eso en ninguna manera. La soberanía de Dios podemos verla desde el principio hasta el fin. La Biblia está impregnada, llena de la soberanía de Dios. Miren, hay 3 palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento en griego para este término que se traduce como soberano. Uno es despotés, que significa amo, señor. Otra es dunastes, que hace referencia a un poderoso. De ahí se deriva la palabra dinastía. También está arcón, que hace alusión a un gobernante o príncipe. En el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, aparece con frecuencia la palabra Adonai. Y suele traducirse como Señor. Entonces, este concepto de la soberanía de Dios está en todas partes. Cuando usted dice que Jehová es mi Señor, usted está reconociendo su soberanía. Ahora, en base a estos términos, entonces, podemos definir la soberanía como la autoridad suprema, el control o gobierno absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Estamos hablando control absoluto. No es que Dios es soberano en una cosa y en otra no. Dios es soberano en todo. Y eso es muy importante que lo entendamos.
es posible que alguien esté predicando o hablando de un tema y en el fondo esté enseñando otra cosa. Usted dice, ¿cómo? ¿Y es posible predicar un tema y enseñar otra cosa? Sí, eso pasa. Si por ejemplo yo estoy aquí, estoy hablando de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Él debe de creer que está ahí. Ahora, si yo estoy hablando del tema y de repente comienzo a decir, miren hermano, que no es fácil, una situación difícil, porque mire, hay situaciones que uno se ve, hermano, mire, que no es fácil creerle a Dios. Entonces, estoy hablando de la fe, pero estoy transmitiendo duda a los hermanos. Y así pasa. Todos nosotros podemos decir que creemos en la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es soberano, pero en la vida diaria, posiblemente nuestras acciones, nuestras palabras, pueden expresar duda en la soberanía de Dios. Entender este tema es determinante para comprender muchas cosas que todavía hoy en día andan por ahí discutiéndose. Tantos debates, tantos problemas. La soberanía de Dios responde muchas cosas. Ahora bien, esta soberanía ha sido desafiada desde el mismo principio. El primero en desafiar la soberanía de Dios fue una criatura que se estaba, al igual que nosotros, beneficiando de la soberanía de Dios. ¿Qué pasó? Él dijo, no, espérate, yo tengo que establecer una soberanía rival. Y se enalteció su corazón, quiso ser igual a Dios, semejante al Altísimo, y fue botado del cielo como un perro. Usted no tiene nada aquí. ¿Quién es el único soberano? Dios. El solo soberano, Dios. De manera que Dios no comparte su gloria. Y ahí estamos de acuerdo muchos. No es un asunto de que una soberanía rival. No, el único soberano es Dios. Y para Dios ser soberano, no necesita que le den un soberano. Dios es el soberano. Dios es el único que tiene el control absoluto. ¿Qué pasa? Que no solamente Satanás se rebeló contra la soberanía de Dios, sino la misma pareja humana, Adán y Eva, siguieron el mismo jueguito. Accedieron a la tentación y dijeron, por aquí no vamos. Desobedecieron, se hicieron rebeldes. Otro desafío a la soberanía de Dios. Todavía hasta nuestra época se sigue desafiando la soberanía de Dios. Desde que se formuló la teoría del Big Bang, eso es un desafío a la soberanía de Dios. Ah, no, que el hombre salió del mono. Es un desafío. Y créame, hermano, que Darwin, yo me imagino mirándose en un espejo, él parecía un mono, de verdad. Y hay personas que usted dice, oye, que se parecen a un mono. Pero no salimos del mono, hermano. No es así. Me llamó la atención una vez varias imágenes que vi de dueños con sus mascotas. Eso fue algo tremendo. Presentaban el dueño y su mascota y yo decía, wow, si nos llevamos de esto, entonces el hombre salió del perro. O salió del gato. O salió de lo que sea. Realmente, hermanos y hermanas, hombres inspirados por Dios declararon su soberanía en palabras tales como Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El testimonio de las Escrituras. Yo sé que usted conoce muchos textos, versículos por ahí que hablan de esto. Hemos hecho una selección de algunos de ellos para que entendamos, hermanos, que Dios es soberano. A Dios no se le ha ido nada del control. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado o del gobierno? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Para el judío, Dios componía esos tres poderes al mismo tiempo. Si leemos, por ejemplo, Isaías 33, 22, dice, porque Jehová es nuestro juez. ¿Qué poder es ese? El poder judicial. Ahí está en el versículo. Jehová es nuestro legislador. ¿El poder qué? Legislativo. Jehová es nuestro rey. ¿El poder qué? Ejecutivo. Entonces, todos los países tienen sus poderes. Los tres poderes del Estado. Y viene uno, un presidente, luego viene otro, cambian de jueces, cambian de funcionarios en el Senado y así
Pero el único soberano que permanece desde el siglo y hasta el siglo, ¿quién es? Dios. Y eso no fue porque lo dijo Isaías hace mucho tiempo. No, Dios es soberano, Él es el rey, Él es el legislador, Él es el juez. Por eso decimos que Dios tiene el poder absoluto, el control absoluto. Y no hay nada fuera de Él. Ahora yo quiero compartir con ustedes la soberanía de Dios en varios aspectos diferentes. Estamos hablando la soberanía de Dios en la creación, la soberanía de Dios en la historia y la soberanía de Dios en nuestra salvación. Vamos a ver entonces la soberanía de Dios en la creación. Quiero primero empezar aquí con lo que leímos en Job capítulo 38. Quizás todos sabemos la situación que pasó con Job al principio. Un hombre justo delante de Dios, no había nadie como él en la tierra, rico, entre los orientales. Satanás dice, no, ese te sirve a ti por lo que tiene. Ah, sí, Dios le da el permiso. Ahí vienen los problemas. Muere la familia, su ganado, su riqueza, todo. Con todo eso, Job no atribuyó despropósito alguno al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Muy bien. A partir del capítulo 3, luego de que esos tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, estuvieran ahí, mira, ahí escuchando y meditando por varios días, comienzan la serie de discursos. Ahora, cuando usted analiza el libro de Job, se da cuenta que la conclusión a la que llegaron los amigos de Job, ¿sabe cuál fue? Tú estás así porque tú eres un hombre malo. Mira, nosotros que somos ya ancianos, que somos personas de experiencia, sabemos de la vida, podemos decir que no es verdad que una persona que sea buena, justa, le pase lo que te está pasando a ti. Uno dijo, tu iniquidad merece más de lo que te está pasando hoy en día. El otro dijo, tus hijos están ahí porque fueron muy malos. Y el otro le dijo, tu iniquidad es demasiado grande. ¿Cuál era el enfoque de los argumentos de ellos? Tú eres un hombre muy malo y por eso se está pasando lo que te pasa. Job, que no se quedaba callado, que se defendía de toda forma, comenzó a argumentar, no, pero yo ayudaba a la viuda, yo hacía muchas cosas, como yo, y comenzó ahí, yo. Y Job se justificó mucho, demasiado. Cuando terminan esa serie de discursos, aparece entonces Eliú, el vocero de Dios, que se presenta delante de ellos ahí, más joven que ellos. Primero tiene que argumentarle a ellos porque él puede hablarle. Y comienza a justificar por qué él puede estar entre ellos. Y luego entonces comienza a decirle, ustedes no respondieron bien el asunto, ustedes no están bien, eso no es así. Y a Job le dijo, ¿y tú eres más justo que Dios? Eso es. Luego que pasan esos capítulos previos a este capítulo 38, entonces aparece Dios en un torbellino para rematar el asunto. Y le dice a Job, ciñe tus lomos, párate como un hombre ahora. Es el soberano que le va a hablar ahí. Párate como un hombre. Y comienza a decirle así, como una entrevista, ¿verdad? Muy interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar? Dime, háblame. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién le dijo hasta aquí llegarás y no pasarás adelante? Hijo ahí, ¿no? Mudo. Capítulo 40, más adelante, en el versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Hablaste mucho atrás, mucho argumento, ¿no? Por ahora el soberano que te está hablando. Muy bien. He aquí yo soy vil, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, una vez, Job, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Lo mejor que hiciste, Job. Luego viene el Señor y le dice, ciñete ahora como varón tus lomos. Parece como que Job se fue como entristeciendo y medio nostálgico.
Dios le dice, no, no, ven, cíñete otra vez. Y luego ya al final le devuelve todas las cosas. Ahí él afirma y dice, oye, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es el libro de Job. De eso trata el libro de Job. Ahora, ¿cuál es la respuesta al sufrimiento? Ahí. ¿Cuál es la respuesta a los problemas que estaban pasando? Ni uno ni el otro respondió. Fue porque yo hago lo que yo quiero. Dios es soberano en su creación. Y no hay nada que escapa de su control. Por eso decía que el libro de Job es un libro que ilustra claramente la soberanía de Dios. Salmos 119:91, vamos a leer una serie de versículos. Dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues ellas te sirven. Todo lo que Jehová quiere, Salmo 135:6, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, la creación. Daniel, hablando de Nabucodonosor, capítulo 4, 34 al 35, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermano, mire, esa palabra es tremenda. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno dice, oye, pero es verdad que lo que dice, lo que tuvo que reconocer Nabucodonosor aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque él es soberano. En Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover. Hace salir, hace llover. Dios no es el sol, Dios no es la luna, como plantea el panteísmo, todo es Dios. Dios está involucrado en su creación, pero Dios no es la creación, Dios no es creado. Por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. De manera entonces que todas las cosas en Él subsisten, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es por esto que vemos entonces en Apocalipsis 4:11 que definitivamente el digno de toda gloria, honra, honor es el Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único que tiene existencia propia es Dios. Es así. El Padre, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y nuestra vida eterna, como una vez ilustraba, es cuando unimos nuestra vida a Dios, la cual por naturaleza es eterna. Y eso es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios. Dios, por ser el creador, es el soberano de la creación. Que el hombre ha tratado hoy en día de negar esto, que se han formulado todas las teorías del mundo para decir, no, esto se hizo solo, esto fue una explosión. Wow, vaya, tremendo, ¿eh? Porque yo necesito más fe creer que una explosión organizó todo este mundo. Yo tengo entendido que si hay una explosión, todas las cosas se desorganizan. No hay orden en explosión. Si usted va por un monte y de repente ve una casa enorme, wow, déjame ver. Entra, ve una puerta, dice, oh, dale, déjame. Oh, por ahí hay energía eléctrica. Por aquí pasó un eléctrico. Voy al baño. Ah, pero usted también tiene agua. Por aquí pasa un plomero. Toda casa, dice Hebreos, es hecha por alguien. El que hace todas las cosas, ¿sabe quién es? Dios. Entonces, el hecho de Dios ser el creador, lo hace ser el soberano de su creación. Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando de todo. Mire, yo creo que ya solamente ese punto ya es determinante.
es determinante para entender este asunto. El panteísmo, como decía hace un momento, es la opinión de que Dios, todo es Dios. Pero nosotros creemos que Dios es un ser personal, que nuestra vida, nuestra creación, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Así que no hay forma para creer en el panteísmo. Seguimos hacia adelante. Porque queremos también ver la soberanía de Dios en la historia. Y hay mucha tela que cortar, hermanos. La soberanía de Dios en la historia. Empezamos con Abraham. Dios le informó a Abraham el futuro de su descendencia. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será que esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto se cumple en Éxodo. Mucho tiempo antes de que pasara, Dios le dice, todavía no habían nacido ahí los hijos de Jacob. Y mira donde Dios lo está diciendo. Ay, el asunto de que José, mira, cuando usted le está leyendo la historia, dice, wow, qué malo, mira, lo vendieron. Y mira, y cayó en la casa de Potifar, y qué mal le fue a José. Pero mira, y luego fue gobernador. ¡Qué casualidad! No. Cuando estaban los hermanos ahí de José, él le dice, miren, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! El sueño se cumplió y el Dios soberano dijo, esto iba a pasar. El quinto mandamiento dice, no matarás. Pero el soberano le dijo en muchas ocasiones al pueblo de Israel, maten, no me dejen niños, nada, maten, acaben. ¡Wow! No matarás, mata. Él es el soberano. Hizo que Sansón buscara una esposa filistea. ¡Wow! La ley decía que no. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Usó naciones paganas para mostrar su gloria y castigar su pueblo. Un ejemplo de eso es el faraón. Oye, ese hombre sí fue tan malo. Y es verdad, fue malo. Fue malo porque, mira, tantas plagas que pasaron y no hacía nada, no se inmutaba. Yo no entiendo de verdad. Sí, yo lo entiendo. La Biblia dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarle entre ellos estas mis señales. De quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Ahí está Faraón. Cananeos, Eteos, Amorreos, Fereceos, Heveos y Jebuseos, dice la Biblia. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Ay, pero entonces la tierra prometida, ¿y por qué no se lo dio todo ya? Porque Josué estaba ahí, 31 reyes conquistaron. No, yo no entiendo. Dios hace la cosa media. No la hace media. Para probar con ellos, dice, si procurarían seguir o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Él es el soberano. Nabucodonosor, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, le llama varias veces, mi siervo. Y ustedes saben, el cautiverio babilonio del pueblo de Judá, y a Nabucodonosor, Dios le llama mi siervo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios es soberano, hermanos. Y como decimos, Dios quita y pone reyes. Hay creyentes que cuando pasa algo terrible, ay, mire, y el presidente, y ahora que... Recuérdense que aunque no lo veamos así, Dios está ahí obrando. Y Dios sabe por qué tiene esa persona ahí. Obama no cede. Y mira ahora el matrimonio homosexual. Sí, vamos a predicar que eso es pecado. Pero Dios puede cumplir su propósito a través de esas decisiones que están tomando por ahí. Todos estos dictadores que pasaron por la historia, genocida, tantas cosas. Y a Dios se le escapó eso del control en ninguna manera. Había un presidente
de Panamá en una ocasión, a las 3 de la mañana, el ejército norteamericano, porque él decía que él era el hombre fuerte de Panamá. El hombre fuerte. Estados Unidos ahí entró ahí y lo sacaron como nada. Potencia es potencia. Todos esos dictadores que han pasado por la historia, le ha pasado igual lo peor. Pero eso, si eso lo hacen los gobiernos humanos, porque tienen poder, imagínense el soberano Señor que tiene el poder absoluto. ¿Por qué entonces yo tengo que discutir tantas cosas con Dios si al final Él se glorifica? Decimos, bueno, Roboán no quiso atender al llamado del pueblo, quiso ponerle los impuestos por la nube. El profeta Ahías había dicho a Jeroboam, mira, toma 10 pedazos aquí, los otros 12, esto se va a romper. Una división gubernamental, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Dice la Biblia en 1 de Reyes 12:15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Wow, tremendo eso. Para confirmar su palabra, no oyó la voz del pueblo. ¿Y qué decir del nacimiento de Josías? En el capítulo 13 de 1 de Reyes, aproximadamente 300 a 400 años antes de él nacer, oigan lo que dice la Biblia. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. En el capítulo 22 al 23 se narra esto. Y estamos hablando, empezando la división del reino. Le había puesto el nombre también. Ese es el soberano Dios que nosotros creemos. Le mostró a Daniel los imperios que habrían de surgir. Empezando por el babilonio, que estaba viviendo, persa, griego, el imperio romano. En el capítulo 7, 3 al 8 de Daniel, se narra esto de manera simbólica. Y otro que está por ahí, que ya sabemos que corresponde a la doctrina del futuro. Escogió a Jeremías antes de nacer, antes que te formase en el vientre. ¿Qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Todo esto nos lleva a nosotros a entender que no hay accidente o casualidad en Dios. Todo lo que pasa en la historia, hermanos. Si a usted le gusta la historia, chévere. Ahora, ¿usted ha visto a Dios obrar en la historia? ¿Usted se atreve a decir esto que pasó, Dios se está glorificando? Porque es más fácil para nosotros como humanos decir, bueno, es bonito cuando recibimos tantas cosas bonitas, pero cuando hay un terremoto, un tsunami, decimos, ¿y dónde está Dios? Esa es la tendencia del ser humano. Y no creemos que aún ahí Dios sigue siendo soberano. Y la última parte, la soberanía de Dios en la salvación. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, el soberano, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde cuándo, desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Los moradores de la tierra, los impíos. Creemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Creemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y creemos que la Biblia dice que hay aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¡Wow! ¿Y por qué que hay mucha gente que no cree en Dios y que no se convierten? Ay, hermanos, la soberanía de Dios responde muchas preguntas. Hay muchos versos más que nos ayudan a ilustrar esto.
Tito dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y qué decir de Romanos capítulo 9, 6 al 18? Allí Pablo utiliza tres ilustraciones de la elección individual de Dios. Isaac y no Ismael. Jacob y no Esaú. Moisés y no Faraón. Y una pregunta que surge del capítulo 9, versículo 14 en Romanos, porque cuando vemos este asunto de la elección de Dios, lo más natural es decir, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me hiciste así? No podemos, hermano. La soberanía de Dios trasciende nuestra mente. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Dios nos escogió. Pero también dice, nadie viene a Él si no es por Él. Combina estos dos versículos. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Pero también Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No pueden venir al Padre si no es por mí. Y no pueden venir a mí si no es por el Padre. Y entonces, me colé. Vine aquí y mire, esto me costó mucho, de verdad, hermano. De verdad, mira, hay que esta salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abre el corazón? Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos es concedido creer en Él. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todo. Todavía usted ve personas ahí en su lecho de muerte. Dice, no va para ningún lado. ¿Por qué no toma la decisión? No es de todos la fe. No hay casualidad en la salvación, hermanos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Las obras, hermanos, nos salvan, la gracia sí, y todo de eso estamos bien claros. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de vosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo la soberanía de Dios en la creación, en la historia, en la salvación, nos lleva a nosotros a adorarle al Señor todo el tiempo. Que si Dios sabía que Satanás iba a revelar por qué lo creó, yo quiero que todos respondan, porque Dios es soberano. Vamos a responder así, ¿verdad? Para ir concluyendo. Ustedes van a responder, porque Dios es soberano. Empezamos. Si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán iba a desobedecerle, ¿por qué lo creó? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Si Dios tiene el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? Si Dios todo lo sabe y conoce lo que pensamos y decimos, ¿para qué quiere que oremos? Porque Dios es soberano, hermanos. Yo quiero entonces que en este breve estudio que hemos hecho sobre la soberanía de Dios, nos vayamos a nuestros hogares entendiendo
de que no hay nada que se le escape a Dios. Lo vemos en la creación, lo vemos en la historia, lo vemos en nuestra salvación. Lo único que nos lleva a nosotros a decir todo esto, luego de haber analizado, es terminar diciendo como Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te alabamos, Señor, porque eres soberano.